Audio Jungle. Audio Jungle. En el municipio de Maicao, La Guajira, 2 docentes de la institución educativa número 5 se dieron a la tarea de investigar su práctica pedagógica para transformar su proceso de enseñanza. Ellos son: Mi nombre es Balmiro Quiroz, soy químico farmacéutico de profesión, con 18 años laborando en esta institución. Oriento química los grados 10 y 11. Mi nombre es Gonzalo Regalayala, soy docente de la institución desde hace 5 años, soy bióloga de profesión, oriento los grados 6º y 7º en el área de ciencias naturales. La institución educativa número 5 se encuentra ubicada en el municipio de Maicao, departamento de La Guajira, Colombia. Consta de 2 sedes ubicadas en el perímetro urbano, Llanes Marulanda Nieves y Técnico San José, ubicado esta última en la zona céntrica, rodeada por comercio formal e informal, descarga de mercancías, venta de gasolina, bares, hoteles, estaciones de taxis intermunicipales, mercado público, ausencia de zonas verdes en la parte interna y externa. Demográficamente cuenta con una población de 1.533 estudiantes, de los cuales el 49.2% son hombres y el 50.8% son mujeres, cuyas familias pertenecen a los estratos 1 y 2 de la población maicaera. El 50.26% pertenecen a hogares conformados por el padre y la madre, mientras que el resto provienen de hogares disfuncionales vinculados a la actividad comercial formal e informal del municipio, lo cual influye en el cumplimiento de las labores académicas de los estudiantes. La mayoría de los estudiantes son capaces de identificar, describir objetos, seres y sencillos fenómenos a partir de observaciones utilizando los sentidos. Formulan preguntas que se orientan a obtener un dato o un concepto. También muestran ciertas habilidades para buscar y seleccionar información relacionada con los temas trabajados. Sin embargo, muestran dificultades en el manejo del lenguaje propio del área, lo cual se hace evidente en sus producciones textuales, participación discursiva a la hora de explicar fenómenos, al hacer uso comprensivo del conocimiento científico y al interpretar gráficos. Debido a que confluyen en el aula diferentes etnias, en ocasiones se presenta exclusión y discriminación. Los intereses son variados, lo cual genera descontento y tensiones en toda la comunidad. A pesar de todo esto, los estudiantes acatan las normas establecidas en el Manual de Convivencia y reglas acordadas para el desarrollo de la clase. Al respecto, Bermúdez y Delongi, 2012, sostienen que en las clases hay 3 tipos de contexto: situacional, que se refiere al medio sociocultural, ambiental, institucional y al momento histórico; el contexto lingüístico, que está representado en el habla del docente y estudiante; y el contexto mental del docente y estudiante, que está representado en lo referente sobre el tema. El proyecto de investigación surge en la institución educativa número 5, sede Técnico San José de Maicao, La Guajira, de la preocupación de los docentes por el bajo rendimiento académico de los estudiantes. Es así como en octubre del 2016 se parte de la reflexión sobre la mencionada situación a través de la construcción de un árbol de problemas. Este ejercicio permitió vislumbrar inicialmente en el aula de los docentes e investigadores estrategias pedagógicas conductistas, clases poco dinámicas y descontextualizadas, predominio de preguntas fácticas, diversidad en la estructura de sus planeaciones. Todo esto coincide con una práctica pedagógica tradicional que no potencia el desarrollo de habilidades. Al respecto, Mainardi 2010 sostiene que la educación tradicional no puede dar cuenta de la formación de personas creativas con posibilidades de innovar, de hacerse preguntas nuevas, de planificar, de plantearse problemas y posibles alternativas de solución, y además capaces de trabajar colaborativamente en equipo. Lo anterior trae como consecuencia que nuestros estudiantes presenten poca autonomía, escasa participación oral y escrita, escaso manejo del lenguaje propio del área, poca apropiación de conocimientos, no vinculan lo aprendido con el contexto, dificultades para indagar,
bajos resultados en las pruebas internas y externas, donde los registros en el área de ciencias naturales de la institución se encuentran por debajo de la media municipal y nacional en cuanto al desarrollo de competencias básicas, debido a la poca comprensión de lo que se les pregunta. Tal como lo menciona Araya 2014, las habilidades de pensamiento se orientan a la comprensión y a la mejora de capacidad de razonar del individuo y enlazan conocimientos para realizar una tarea o dar solución a un problema. Para soportar lo anterior, se revisaron varios documentos institucionales como el PEI, las pruebas Saber, ITSE, evaluación, diarios de campo y documentos del Ministerio de Educación Nacional. En consecuencia, surge la pregunta de investigación: ¿cómo fortalecer las habilidades y el pensamiento científico desde una perspectiva inclusiva y diversa en los estudiantes de la educación media de la institución educativa número 5, San José, Maicao, La Guajira? Lo anterior se justifica bajo 3 parámetros: qué, cómo y para qué. En cuanto al qué, es soportado en el estudio y análisis de diferentes autores que sustentan las categorías de investigación. Cómo, a través de la utilización de unidades didácticas basadas en el marco de la enseñanza para la comprensión, que buscan potenciar las habilidades de pensamiento científico para resolver una problemática que afecta a los procesos de enseñanza y aprendizaje en la institución educativa número 5, Técnico San José de Maicao, La Guajira, para que sea pionera en el estudio de habilidades científicas a nivel local y sirva de antecedentes a otras investigaciones que se realicen a nivel departamental y nacional. El objetivo de nuestro trabajo de investigación es transformar la práctica tradicional en una práctica innovadora basada en el marco de la enseñanza para la comprensión, para potenciar las habilidades de pensamiento científico, inferencia, formulación de hipótesis y experimentación en los estudiantes de la institución educativa número 5, Técnico San José de Maicao, La Guajira. Atendiendo las consideraciones anteriores, se inició el rastreo de trabajos relacionados con las prácticas pedagógicas y habilidades científicas. Se elaboraron RAEs que permitieron al equipo investigador contrastar y fortalecer sus prácticas teniendo en cuenta las dimensiones de enseñanza, aprendizaje y pensamiento. En este sentido, a nivel institucional se encontraron trabajos investigativos como Tinte Natural y de las Maravillas del Coco. A nivel departamental, el programa Ondas implementó a partir del 2003 una estrategia pedagógica que permitió despertar el interés por la investigación científica escolar. De esta manera se desarrollaron trabajos como Desinflamatorio Natural, Maicao, Música, Juventud e Identidad y Etnoastronomía Guayú, entre otros. A nivel regional, nacional e internacional, se encontraron diferentes trabajos, entre los que se mencionan respectivamente competencias científicas que propician docentes de ciencias naturales, de Coronado y Arteta 2015, la racionalidad científica de Ordóñez 2003, Educar mentes curiosas, la formación del pensamiento científico y tecnológico en la infancia, Furman 2016. De igual manera se hizo revisión bibliográfica sobre los conceptos claves como práctica pedagógica, práctica tradicional, práctica innovadora, enseñanza, aprendizaje y pensamiento, entre otras. También se revisaron documentos del Ministerio de Educación Nacional como los lineamientos curriculares, estándares básicos de competencia y los DBA. Para definir la metodología se elaboraron mapeos de los textos Metodología de la Investigación de Hernández Sampieri 2014, la investigación Acción en Educación de Helio 2000, entre otros. El alcance de nuestra investigación es descriptiva e interpretativo. El enfoque es de carácter cualitativo y el diseño correspondió al de investigación-acción. En este orden de ideas, la investigación-acción nos permitió transformar nuestra práctica en el aula, apoyándonos en el análisis de instrumentos como fotografías, filmaciones de clase, elaboración y aplicación de encuesta, diarios de campo, cuadernos, trabajos de estudiante, análisis del discurso y la elección de la enseñanza para la comprensión como la estrategia para mejorar las falencias detectadas, ya que posibilita el desarrollo de pensamiento científico.
A partir de discusiones entre pares asesor, recomendaciones de los jurados y el contraste de toda la información con nuestra práctica pedagógica, esto nos permitió caer en cuenta de la necesidad de transformar la práctica tradicional en una práctica innovadora, lo cual llevó a reformular la pregunta de investigación. ¿De qué manera la transformación de la práctica tradicional en una práctica innovadora basada en el marco de la enseñanza para la comprensión potencia las habilidades de pensamiento científico, inferencia, formulación de hipótesis y experimentación en los estudiantes de la institución educativa número 5, San José de Maicao, La Guajira? Con el diseño e implementación de unidades didácticas basadas en el marco de la enseñanza para la comprensión en el área de ciencias naturales, se buscó promover un mejoramiento en la enseñanza y la comprensión de las disciplinas curriculares en la escuela, teniendo en cuenta los intereses de los estudiantes. Cabe resaltar que la implementación de unidades didácticas basadas en el marco de la enseñanza para la comprensión proporciona al docente un lenguaje y una estrategia para la preparación de clases. Por tanto, requiere un docente comprometido con la planeación, implementación, evaluación y reflexión de la enseñanza, que se vea reflejada en el aprendizaje de un estudiante capaz de dar ejemplos, explicaciones, hacer inferencias, formular hipótesis, plantear situaciones problemáticas, enlazar de una manera creativa los conocimientos previos con la temática a tratar. La enseñanza para la comprensión presenta un esquema dividido en 5 partes. Hilo conductor o preguntas abarcadoras son nuestra guía para lograr lo que queremos hacer. El tópico generativo son los conceptos que ofrecen profundidad de significados, generando conexiones con la realidad e interrogantes en los estudiantes, que lo guían a la comprensión de los temas de su interés. Con las metas de comprensión se inicia un viaje intelectual que busca las comprensiones que queremos que los estudiantes desarrollen, siendo esta importante para ellos, ya que dan claridad sobre el rumbo de la clase y ayudan a establecer las conexiones entre cualquier ejercicio particular y los objetivos más amplios del curso, tal como lo menciona Stone 2003. En cuanto a los desempeños de comprensión, estos deben ser alcanzables con estrategias claras y adaptadas al contexto del aula, permitiendo clases más activas, mayor participación y trabajo colaborativo. Al respecto, Furman 2014 afirma que los docentes tenemos que generar situaciones que le ofrezcan a los estudiantes la oportunidad de hacer ciencia en el aula. Por ejemplo, investigando fenómenos, pensando maneras válidas de responder preguntas, proponiendo explicaciones alternativas ante los resultados o debatiendo entre pares. En lo referente a la valoración continua, se define con claridad los criterios que delimitan los aspectos que el docente tendrá en cuenta al momento de evaluar. Esta es permanente entre el docente y los estudiantes para apoyar la mejora en el desarrollo de los desempeños de comprensión y alcance de las metas propuestas, permitiendo que los estudiantes usen de manera novedosa las habilidades y conocimientos que han aprendido. Por todo lo anterior, es evidente que la implementación de las diversas unidades didácticas permitieron cambios en las prácticas pedagógicas, evidenciándose clases más dinámicas y participativas, mayor producción textual, avances en la capacidad del estudiante para enlazar sus conocimientos previos con la temática a tratar, formular hipótesis y preguntas, argumentar su respuesta, mejor utilización de los recursos, retroalimentación constante, considerar aspectos contextuales, evidenciar lo que el estudiante está aprendiendo, evaluar teniendo en cuenta el desarrollo de habilidades de pensamiento y trabajo colaborativo, lo cual ha permitido promover una evaluación continua. Al contrastar desde las dimensiones de enseñanza, aprendizaje y pensamiento la información recolectada de los documentos institucionales, estado del arte, marco legal, planeaciones por EPC, marco conceptual e instrumentos, se afloraron hallazgos que permitieron producir saber pedagógico.
Al respecto, Carr y Kemmings, 1988, sostienen que la finalidad última de la investigación-acción es mejorar la práctica, al tiempo que se mejora la comprensión que de ella se tiene y los contextos en los que se realiza. Es decir, pretende establecer un marco idóneo como puente de unión entre la teoría y la práctica, la acción y la reflexión. En el proceso de triangular la información, el equipo investigador descubrió lo enriquecedor que resulta compartir las unidades de comprensión antes de ejecutarlas, pues se generaron discusiones y retroalimentaciones que permitieron contar con otras y mejores formas de planear e implementar las clases a partir de la experiencia de cada uno. Además, coherencia en el planteamiento de desempeños de comprensión, que apuntarán a potenciar habilidades de pensamiento científico, especialmente formulación de hipótesis, inferencia y experimentación, y el desarrollo de competencias cognitivas propias del área de ciencias naturales, entre las que se encuentra la indagación. Un hallazgo importante al revisar el PEI de la institución educativa es que la mayoría de los directivos y docentes llevan más de 3 años en la institución, desconocen o no se han apropiado del modelo pedagógico, lo cual ha conllevado a una multiplicidad de planeaciones individuales de clase que apuntan principalmente a lo memorístico. Esto no ha permitido potenciar adecuadamente habilidades de pensamiento científico ni de las competencias cognitivas básicas. Orientar nuestra práctica basado en el marco de la enseñanza para la comprensión permitió tener mayor claridad sobre el alcance de la clase en términos de lo que los estudiantes están aprendiendo en un momento dado, del aumento en la participación de los estudiantes, ya que se pudo hacer visible su pensamiento a través de los productos obtenidos y un seguimiento que se acerca más a la evaluación de tipo formativa. Por todo lo anterior, resulta muy conveniente continuar desde el área de ciencias naturales, trabajando basado en el marco de la EPC y reflexionando constantemente nuestra práctica, buscando consolidar los avances y que directivos y docentes de otras áreas entren en este proceso, máxime cuando el modelo pedagógico de la institución educativa número 5, técnico San José de Maicao, La Guajira, es constructivista social, cuya secuencia didáctica concatena con el marco de la enseñanza para la comprensión. Muy buenas tardes, mi nombre es Alfonso Rafael Rocha Martínez, ingeniero de sistema, magíster en informática educativa. Estoy aquí con el propósito de emitir de pronto unas caracterizaciones de los compañeros Valmiro Quiroz y Nimia Arenas, que están en la maestría de pedagogía con la Universidad de La Sabana. En el transcurso de estos años que he venido trabajando con ellos, al inicio de toda su experiencia, he podido evidenciar el día de hoy que ha habido una transformación en las prácticas pedagógicas que ellos están implementando en la institución, gracias a la maestría que están realizando. Unos cambios en las clases, unos momentos, la misma evaluación pedagógica que están haciendo, pues la hacen de manera muy sistemática y muy diferente a como lo hacían anteriormente o antes de hacer su maestría. Hoy en día puedo decir que los cambios han sido productivos y que en los estudiantes se han evidenciado esas competencias que en cada una de las áreas que ellos desarrollan emiten en su plan de área. Por eso en este momento puedo dar evidencia del gran avance que ellos han tenido en su maestría. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo eran las clases del profesor Valmiro antes y ahora? Pues las clases del profesor Valmiro siempre se han caracterizado por ser clases dinámicas. Ha habido unos cambios del año anterior a este e incluso ha habido unos nuevos aprendizajes mucho mejores que los años anteriores, pero sigue siendo unas clases muy dinámicas, que eso hace que el conocimiento de nosotros los estudiantes evolucione mucho más. ¿Te gustan las clases del profesor? La verdad sí, siento que han sido clases, vuelvo y repito, dinámicas, y eso hace que uno desempeñe mucho más sus habilidades, sus conocimientos y sus destrezas. ¿Te gustaría que los demás profesores implementaran la misma estrategia que implementa el profesor Valmiro? En realidad sí, porque en otras áreas se dificulta, ya que solo es escribir y anotar, o sea, agarrar dictado de lo que el docente está dando. En cambio, con el profesor
Para concluir, podemos decir que el diseño e implementación de unidades didácticas basadas en la enseñanza para la comprensión permite el uso de diversas técnicas y actividades que favorecen potenciar habilidades de pensamiento en los estudiantes y la innovación en la práctica pedagógica. los estudiantes mejoran sus habilidades y competencias cuando ellos mismos diseñan las técnicas de laboratorio, porque esto exige mayor indagación, diversidad e innovación en la experimentación. La práctica pedagógica basada en la planeación y ejecución de unidades didácticas en el marco de la enseñanza para la comprensión implica apropiación del conocimiento didáctico del contenido, mayor tiempo y recursos en relación con la práctica tradicional. La valoración continua permite recabar información que da cuenta de las fortalezas y debilidades en el proceso de enseñanza y aprendizaje en cualquier momento de la práctica pedagógica. El diálogo reflexivo entre pares con respecto al diseño e implementación de las unidades didácticas permite mejoramiento continuo de la práctica pedagógica. Los bajos desempeños de los estudiantes obedece a que no poseen manejo adecuado de las habilidades científicas. Esto se relaciona con el hecho de que las prácticas pedagógicas de los docentes no se orientan a la consecución de tales habilidades, pues la mayoría de las actividades que se aplican para evaluar el aprendizaje de los estudiantes solo apuntan al desarrollo de contenido, a lo memorístico, sin ninguna relación con el contexto. La multiplicidad de planeaciones de clases en la institución no ha permitido potenciar adecuadamente habilidades de pensamiento científico ni de las competencias cognitivas básicas en los estudiantes. El equipo investigador recomienda a los directivos y docentes de la institución educativa número 5 de Maicao, La Guajira, incluir el diseño e implementación de unidades didácticas en el marco de la enseñanza para la comprensión en su modelo pedagógico constructivista social dialogante. Realizar talleres de capacitación sobre el diseño e implementación de unidades didácticas en el marco de la enseñanza para la comprensión a directivos y docentes de la institución educativa número 5 de Maicao, La Guajira. La observación de clases por pares con el fin de abrir espacios de diálogo reflexivo en torno al diseño e implementación de las unidades por EPC, de tal manera que permita hacer un real acompañamiento a la práctica pedagógica desde los directivos y compañeros.